disculpad este retrasillo, a los de la charla anterior, como iba con retraso también, pues les ha venido bien. Pero bueno, muchas gracias por vuestra espera. Espero que ahora hemos pedido que lo digan por el micrófono para que pueda entrar más gente, pero yo prefiero empezar ya y que se unan, porque como sabéis hoy es el meeting, entonces tampoco este acto se debe alargar mucho más de las 7:30 para que la gente tenga tiempo después de esto y antes del meeting. Primero de todo, presentarme. Mi nombre es Paula Vázquez. Yo vengo en nombre del Partido Comunista de España, en concreto de alguna igual ya lo ha oído, que tenemos un grupo de trabajo de ciencia y tecnología, y en ese grupo de trabajo hemos organizado algunas de las charlas que están en el programa hoy, ayer y también mañana, y esta es una de ellas. Este grupo se centra en, bueno, tanto actividades, tareas tanto ideológicas como de intervención externa del PC en materia de ciencia y tecnología, y muchos somos trabajadores del sector científico o profesorado de universidad, y también trabajadores del sector tecnológico, y una de las actividades que queríamos traer a esta fiesta era sobre el boicot, los movimientos de boicot desde la comunidad científica, pero especialmente desde la academia a Israel. Hoy me acompaña la compañera Irina Fernández, de la Red Universitaria por Palestina. Es conocido por todos los movimientos que se han dado a nivel internacional en las universidades con respecto a mostrar nuestra reacción y nuestra respuesta por las actuaciones de Israel. Y también la compañera Leila Shazir, de Al-Yudur, que es un colectivo de juventud palestina organizada en la diáspora, creo que aquí en el Estado español, ¿no? Y bueno, este debate lo hemos querido organizar en 4 bloques, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar sobre todas las movilizaciones que se han dado especialmente en las universidades con respecto a la defensa de Palestina ante las actuaciones de Israel, y después trataremos otros asuntos como el boicot y sobre todo cómo nosotras, pero también en general todas las clases trabajadoras, pero las trabajadoras del sector científico, académico, el profesorado, tienen una labor de concienciación de nuestras compañeras para posicionarse ante todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería darle la palabra a Irina para que presentara a la Red Universitaria por Palestina, sus reivindicaciones y, bueno, todo tuyo. Pues muchas gracias, Paula. Buenas tardes y gracias por venir. Gracias también al PC por la invitación, en nombre de la Red Universitaria por Palestina y en mi nombre propio. Y gracias por tratar un tema que yo creo que es esencial, y como decía pues una web en una de las convocatorias de la huelga, o acerca de la convocatoria de la huelga del 27, pues es el filo ético de nuestra generación. La impasibilidad ante lo que está pasando en Gaza, que todas y todos conocéis. Pues bueno, ¿qué es la red? La red pues es una red de profesores, de personal de las universidades que echa a andar al poco del comienzo del genocidio, y al que gradualmente nos hemos ido sumando más personal. Hubo un momento de inflexión, un punto de inflexión en el que se sumaron muchas universidades, o que consideramos el momento simbólico, ¿no? de comienzo de la red, aunque llevaba mucho trabajo anterior, que fue el 10 de abril de 2024, cuando escuchamos en 50 y pico sedes de las universidades españolas a la relatora Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados de Palestina, presentarnos su informe Anatomía de un genocidio, en el que ella desgrana los aspectos jurídicos de lo que está ocurriendo y cómo se probaría, se habría alcanzado el umbral del genocidio. Ese acto, bueno, pues nos salió muy bien porque hubo mucho trabajo y mucho entusiasmo, bueno, dentro de todo el entusiasmo que puede suscitar cualquier acción que tenga que ver con lo que está pasando, y nos animó a seguir. Ahora mismo somos 46 universidades, es decir, hay nodos de la red en 46 de las 50 universidades públicas. Ahora mismo no sé cuáles son las 4 que faltan,
hace unos días se ha unido la número 46 y no sabría decir cuántos miembros como personas somos, porque bueno, cada nodo va creciendo, es independiente, ¿no? Pero más de 1000 seguro por los contactos iniciales que tenemos. Y hemos articulado nuestro trabajo en torno, por lo menos hasta ahora, en torno a 5 demandas muy concretas, muy claras, y que le hacemos llegar a los órganos de gobierno de los lugares donde trabajamos, que son las universidades. Es decir, no pedimos la paz en el mundo, así en términos generales, que estaría muy bien también, y bueno, en fin, cuestiones inabarcables, sino que le decimos a nuestras universidades y a la CRUE, como órgano de gobierno de las universidades, que asuman sus responsabilidades con lo que está pasando en Palestina, que también nos atañe por el simple motivo de que Israel es uno de los principales socios, si no el principal, de la investigación europea. Y eso no se nos puede olvidar. ¿Y cuáles son las 5 demandas? En primer lugar, que se condene el academicidio. No ya el genocidio en sí, sino en especial el academicidio, que es la dimensión del genocidio que afecta a nuestros colegas en Palestina, que han visto destruidas todas sus universidades y son colegas nuestros, o sea, pertenecen al gremio, ¿no? Una exigencia de alto fuego, por supuesto, inmediato. La cancelación, la tercera, de toda colaboración con las universidades israelíes. El cuarto punto, dotar de recursos económicos a programas para la recepción de estudiantes y personal palestino. Y por último, que se llevase al gobierno la solicitud de ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y a la Unión Europea la suspensión del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel. Y bueno, muy resumidamente, para no pasarme en este punto, ¿qué hacemos? Hemos hecho actos coordinados como el de Francesca Albanese, otro con Ghassan Abu Sitta, están grabados, los podéis buscar, que es el cirujano reconstructivo que ha pasado, bueno, ha trabajado en Gaza y en otros conflictos bélicos, y es además rector de la Universidad de Glasgow, que nos habló de la ecología de esta guerra, de este genocidio, o sea, los aspectos ecológicos de la destrucción. Hemos llevado nuestras demandas a los claustros y consejos de gobierno, como he dicho. Hemos iniciado interlocución directa con la CRUE y con el Ministerio de Universidades, en la que estamos ahora inmersos, y tenemos una reunión próximamente con la CRUE para ver qué seguimiento hacen del cumplimiento de las demandas. Y hemos escrito cartas a von der Leyen y a Borrell que han sido contestadas y se les ha vuelto a escribir. Hacemos una labor más o menos continua de divulgación y de desmontar mitos, ¿no?, sobre este conflicto a través de artículos de prensa que han aparecido sobre todo en contexto. Hemos lanzado recientemente una campaña que hemos llamado La educación ante el genocidio, para que se pudieran adherir también personas que trabajan en otros niveles del sector educativo, porque nos había llegado también esa inquietud, digamos. Y luego, recientemente, hace unos días solo, algunos miembros de la red se han reunido con varios europarlamentarios españoles de diferentes partidos. Y como última cuestión que hemos conseguido, tengo que decir que todo esto se enmarca en que por fin el 9 de mayo la CRUE se compromete a 2 cuestiones básicas, y es a revisar y en su caso suspender los acuerdos de colaboración con las universidades israelíes que no hayan manifestado un firme compromiso con la paz, que esta es la cuestión delicada y candente, o sea, delicada, quiero decir, el determinar que universidades israelíes tienen un firme compromiso con la paz. Y también se comprometió la CRUE el 9 de mayo a intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino, y para que cumpla con lo prometido, pues por eso seguimos en esa interlocución y reuniéndonos con la CRUE. Gracias. Muchas gracias, Irina. Bueno, ya para pasarle la palabra a Leila, aprovecho también para plantear una idea que ya discutimos previamente, ¿no?, que era una de las cosas positivas, entre muchas otras, que le veíamos a estos movimientos en las universidades, era que había conseguido involucrar a la gente joven en esta lucha, ¿no? Creo que todos somos conscientes de que cuando
vamos a una movilización, a una concentración de la que se han ido haciendo periódicamente en nuestras ciudades por Palestina, nos encontramos con que la edad media es tremendamente alta, ¿no? Y en general es algo que le está ocurriendo podríamos generalizarlo a cualquier lucha de la izquierda, ¿no? Por eso para nosotros, y por muchos motivos más, era importante teneros aquí. Así que, Leila, por favor. Hola, muchas gracias por haber venido y interesarse por este panel. En primer lugar, siempre que se ha hablado del Estado colonial israelí, se ha imaginado como un monstruo grande a la que no se sabe muy bien cómo enfrentarse, pero es muy importante entender que si uno lo desmenuza y entiende que realmente se compone como por diversos contextos y procede a descolonizar cada espacio, pues sería la forma de acabar con el colonialismo. Y en este caso hemos visto cómo las universidades son uno de los contextos a los que hay que decolonizar. En principio empezó en Estados Unidos por las organizaciones pro-palestinas y enseguida pues, ha sido pues, como una ola que se ha desatado por todo el mundo y llegó a España. Creo que la primera universidad fue en Valencia, impulsado por las compañeras de BDS Valencia, y en cuanto pues, ha iniciado, pues también se ha procedido por todo el Estado español. En cuanto a lo que es Madrid, Al-Yudú, el papel que ha tenido, y veíamos su fundamental, es traer a Palestina a las acampadas. Es decir, no puede haber una lucha de liberación si no entendemos realmente el contexto que hay detrás de Palestina y sobre todo entender qué es lo que exige y cómo quiere, qué tipo de lucha y qué tipo de liberación quiere llevar el pueblo palestino. Entonces vemos muy importante pues, traer estas cuestiones a las acampadas. Sobre todo pues, hacer muchísimas jornadas de concienciación, pues, también de cuestiones históricas, cuestiones decoloniales, antirracistas, pues han sido como algo fundamental para que pueda haber pues, un contexto y que se entienda mucho mejor de cómo proceder pues, desde las acampadas para la liberación. También hay que entender que las acampadas justamente empezaron en un contexto muy concreto y sin ese contexto pues, bueno, es fundamental verlo y pues justamente ha empezado en la época de las elecciones europeas. Entonces lo que hemos visto que ha habido muchísima pues, presencia de partidos, presencia de periódicos, de medios, gente pues, digamos, destacados, cantantes famosos que han venido muchísimas acampadas. Pero hay que también entender que había muchísimas organizaciones y partidos que han utilizado y han instrumentalizado lo que es este movimiento de los estudiantes por Palestina pues para la propia agenda política. Y pues uno de ellos, como ejemplo clarísimo, lo que ha sido desde el partido del PSOE, el reconocimiento del Estado palestino, que no es más que algo, digamos, como un maquillaje, ¿no? Que queda muy bien, pero realmente nada ha cambiado. Es un paso simbólico, pero no ha supuesto ningún cambio efectivo y real para lo que es la liberación. Entonces, pues eso también es muy importante entender que la instrumentalización también ha estado ahí. Y después, otra cosa también muy importante, que se ha visto mucha represión en las acampadas también, y en mi opinión, si no hay represión, significa que algo no se está haciendo bien, porque demuestra que se tiene miedo a los estudiantes, se tiene miedo por el poder que tienen y por los cambios que puede traer. Por lo tanto, los estudiantes tienen que tener en cuenta pues, ese factor también y ser consecuente, paciente y entender que todo gran cambio pues, también lleva sacrificio.
Muchas gracias. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, queríamos preguntaros cuál sería vuestra visión sobre qué se ha conseguido, se han dado avances, algunas de las reivindicaciones han sido fructíferas, y también con respecto al grado de concienciación de las trabajadoras en los centros educativos como de los estudiantes, cuál es vuestra visión al respecto, tanto a nivel de reivindicaciones como y de ganar apoyo vuestras organizaciones y bueno, sí, entre las compañeras y los estudiantes. Yo creo que sí ha habido avances, y yo creo que tanto la acampada como la movilización del personal de las universidades sí ha servido. Muy probablemente el compromiso de la CRUE del 9 de mayo no se habría alcanzado si no hubiera habido este movimiento, y desde luego que a los estudiantes, claro que se les tiene miedo, sí, eso sin duda. Entonces ahora mismo no me acuerdo de algún ejemplo que ha mostrado que, bueno, que cuando pensaba que los estudiantes iban a volver a acampar, o que eran los estudiantes los que se reunían, ostras. Y hubo un punto de inflexión muy positivo en la red, en el trabajo de la red, cuando surgió la acampada, desde luego. Veníamos de un momento así, un poco de estancamiento y de no saber, bueno, de ver que a lo mejor no teníamos todos los frutos que podíamos tener, y comenzó la acampada en Valencia y todo se movilizó. Por supuesto que eso fue estupendo. Bueno, ¿qué se ha conseguido en las universidades? Aparte de esta declaración del 9 de mayo de la CRUE, que, como decimos, da lugar a la ambigüedad porque dice que no se suspenderán los acuerdos de colaboración con universidades israelíes que no muestren un firme compromiso por la paz, y en evaluar que es un firme compromiso por la paz está la trampa. Aparte de eso, en las universidades se ha avanzado a ritmo bastante desigual en función de, básicamente, pues, la composición de los consejos de gobierno, ¿no? Digamos, la sensibilidad hacia el tema, y también de la voluntad de los rectorados, de los rectorados. Hemos conseguido que las universidades en sus declaraciones, en sus condenas, hablen de genocidio, pero no todas, algunas. En algunas universidades se han formado grupos de trabajo, mesas de seguimiento, que es la única forma de ver que los acuerdos se llevan a cabo, es decir, que si se dice que se suspenden las relaciones con Israel, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Quién se va a encargar? Pues tiene que haber mesas de seguimiento, aunque esto no se ha conseguido todo. Se ha conseguido en algunas universidades el compromiso no solo de suspender los acuerdos actuales, sino de que no se establecerán más acuerdos con Israel. Se han revisado códigos éticos para incluir el apartheid y el genocidio. Se han creado cátedras por Palestina, y se han creado planes refugio para profesorado y estudiantes palestinos en algunas universidades. ¿Cuáles son las universidades más avanzadas? Pues la de Barcelona, la de Cádiz, la de Málaga, la de La Coruña y la de La Laguna, porque, bueno, cumplen uno o varios de estas cosas, de estas cuestiones que hemos hablado. Y hay más avances, pero bueno, estos son algunos de los principales. Vale. Desde nuestro punto de vista, lo que se ha visto en las universidades ha sido histórico. Me acuerdo perfectamente el primer día que fui a la universidad y vi tantas personas, tantos estudiantes poniendo pues, las tiendas de campaña, y me acuerdo de decir, wow, tantas personas pues, quieren movilizarse por Palestina y luchar, y fue un momento muy, muy emocionante, la verdad. Y hemos visto que esto hace mucho tiempo en la historia no ha pasado, de ver que los estudiantes se movilizan tanto. Sobre todo, había un punto que veo muy importante, y es suele haber dos discursos. Uno es un discurso muy victimista, es un discurso muy ONGizada, es un discurso que más bien sirve para poner un parche, y sobre todo es un discurso que niega la agencia de poder pues, actuar de los palestinos, y les coloca en una situación donde no tienen poder de lucha. Eso es un discurso, y luego está el otro discurso que está marcado pues, por los sujetos de resistencia en Palestina, los sujetos que llevan y lideran la lucha,
y demuestran que si tienen agencia, sí que, pues eso, a pesar de todo lo horrible que está sucediendo, pues luchan por ello. Entonces se ha visto que en las acampadas, como pues, por supuesto hay organizaciones y diferentes organizaciones, había que luchar, pues, digamos, anteponer el discurso de dar agencia a los palestinos en vez de seguir con el discurso primero. Ha sido difícil y en mi opinión hay que seguir en esa línea de seguir corrigiendo eso, porque no interesa el primer discurso donde solo se ve al palestino y las palestinas como víctimas y que no tienen ningún poder de lucha, y sobre todo porque las medidas que atraen, digamos, es más bien pues, poner parches que realmente no son a largo plazo. Entonces, lo que sí veo como un paso muy grande es que los propios estudiantes, las y los estudiantes, muchos han entendido esta situación y ellas mismas pues, intentaban luchar en la acampada para que se focalice pues, desde un discurso correcto, ¿no? Y eso es algo muy positivo. Por supuesto, queda mucho todavía por corregir y por insistir en este tema, pero se ha visto bastante avance en eso. Luego también, desafortunadamente, se ha visto vetos también de organizaciones palestinas, de poner en el foco las causas palestinas, pero poco a poco también pues, ha ido cambiando eso y eso es algo muy, muy positivo que destacar. Siguiendo un poco con el debate, queríamos también tratar, al fin y al cabo estamos hablando de boicot, ¿no? Y el boicot es una forma de presión, pero también es una forma de excusa para la herramienta de concienciación ante la legitimidad que vemos que tiene Israel en distintos aspectos y en concreto lo que nos compete de la generación de conocimiento, la ciencia y la tecnología. Como decía el grupo de trabajo, somos trabajadoras del sector y verdaderamente la legitimidad que tienen es increíble, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, más allá de la academia, si vas a congresos científicos, los sponsors son israelíes, las empresas que fabrican materiales pues, de alta precisión, estamos hablando de cuestiones de materiales ópticos, paneles solares, todo lo que sea tecnología, material de alto valor añadido, en ese sentido Israel siempre tiene un peso, ¿no? Entonces hacerle el boicot es muy complicado porque directamente se materializa que te estás enfrentando al poder, al poder capitalista. Entonces por eso mismo queríamos, no solo en este aspecto sino en general, preguntaros sobre vuestra opinión sobre en qué punto está la lucha en relación a esta legitimidad tanto económica, militar, pero también tecnológica que tiene Israel y en ese sentido cómo se puede seguir trabajando desde la perspectiva del boicot. Yo, por ejemplo, como investigadora que trabajo en el extranjero, algunas de las cosas que he podido hacer es, pues hemos tenido, por ejemplo, hemos firmado manifiestos como personal científico que trabaja en centros de investigación y que se opone a lo que está ocurriendo. Por supuesto, después a nivel individual, pues no tengo colaboración con un grupo de investigación en Israel, pero claro, debe ir mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, de manera amplia queríamos preguntaros por vuestra perspectiva con respecto a las formas del boicot, más allá del boicot directo, por ejemplo, de consumo, ¿no? Que es al que estamos más acostumbrados, pues se lleva haciendo muchísimos años. Yo creo que lo que has dicho sobre que es enfrentarse a un gigante es evidente y lo que está ocurriendo ha venido a levantar las alfombras de la universidad y de nuestro sistema en general, porque demuestra que
da igual cuán flagrante sea la violación de derechos humanos, como estamos viendo, yo creo que ya no se puede superar, es insuperable, los crímenes que está cometiendo Israel, y sin embargo, como es poderoso, efectivamente, en España, no tanto como en otros países, pero se nos ha censurado. Para empezar, el acto de Francesca Albanese se quiso censurar en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Derecho, a una jurista de Naciones Unidas se la quiso censurar porque es un acto político. Es que es gravísimo, están pasando cosas muy graves. Lo que pasa es que no tenemos casi tiempo, yo creo, ni de digerirlas, ¿no? Estas cosas tan graves que están pasando, y está habiendo otras formas de censura. Esta fue una, bueno, que se me viene a la cabeza. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí también hay lo visionista, ¿no? Y porque en el fondo Israel pues es un Estado poderoso, porque tiene a los poderosos detrás. Entonces, bueno, el boicot a las universidades se plantea desde la campaña Barbie, que es la campaña por el boicot cultural y académico, que plantea un boicot de institución a institución, es decir, la no colaboración con instituciones, que no tiene por qué afectar a investigadores a título individual, que participan en conferencias, que vengan de una universidad israelí, pero que hayan mostrado su rechazo, digamos, al régimen de apartheid. Entonces, bueno, en internet podéis consultar las directrices, que son bastante completas, son rigurosas, son de acuerdo al principio de no discriminación. O sea, no se trata de discriminar porque sea alguien porque sea israelí, ni mucho menos porque sea judío, sino de evitar la colaboración institucional. ¿Y por qué la colaboración con todas las universidades israelíes? Es aquí donde está la cuestión. Porque las universidades israelíes han hecho manifiestos mostrándose teóricamente a favor de la paz. Y a eso, concretamente dos, después del 7 de octubre, uno de ellos lo dirigió específicamente a la CRUE, cuando la CRUE el 9 de mayo dijo romperemos relaciones con Israel. Bueno, no lo dijo así, pero más o menos lo que quería decir, y las universidades israelíes vinieron a decir ¿de qué vas? A la CRUE, ¿no? A la CRUE española, ¿esto qué es? Nosotros tenemos un firme compromiso con la paz, somos democráticas, etc. Bueno, las universidades israelíes forman parte del entramado del Estado de apartheid, y el Estado de apartheid israelí no se hubiera podido desarrollar sin el apoyo de las instituciones israelíes. Por ejemplo, en estas dos cartas que las universidades han emitido, todas en bloque, firmadas por los 8 o 10 rectores que sean, no se ha hablado en ningún momento de las víctimas palestinas, no en ningún momento. Eso es muestra de cómo se materializa su compromiso por la paz. Es decir, estas cartas no son, si se leen en profundidad, no es porque lo diga yo así como a modo de eslogan, es un absoluto blanqueo, solo hace falta leerlas con un poquito de detalle para ver que lo que quieren es blanquear a su Estado con lo que está haciendo, ¿no? Aunque en algún momento mencionen la palabra paz, claro, pero decir que se desea la paz es muy sencillo. Entonces, hay una investigadora que yo he traído aquí su libro, que se llama Maya Win, que es antropóloga, ella es de origen israelí, y aprovechando su conocimiento del hebreo y que ha trabajado en universidades israelíes, aunque ya no está allí, si no me equivoco está en Canadá, pues en este libro, que no está traducido aún al español, desmenuza todas las formas de complicidad que tienen las universidades con el sistema de apartheid, y ahora también con el genocidio, aunque lo escribió un poco antes. Esta forma de complicidad va desde la colaboración directa de la investigación en la industria armamentística a la represión de las voces disidentes y a la contribución desde las disciplinas a profundizar en el régimen de apartheid y a justificarlo. Ella pone 3 ejemplos de 3 disciplinas que han servido especialmente para esto, como son la arqueología, porque con la excusa de que algunos casas de palestinos o pueblos palestinos estaban en asentamientos en sitios arqueológicos antiguos, se les ha echado de sus casas. Los estudios sobre Oriente Medio, por supuesto, y los estudios legales, que son una parte fundamental de todo el aparato del Estado israelí, porque sirven para justificar que el derecho internacional
de alguna manera ya no va con Israel, porque es que nadie puede comprender, por ejemplo, cómo se materializa el principio de proporcionalidad, porque nadie más que Israel puede evaluar los daños que se le hacen a Israel desde la resistencia palestina. Es que a mí este apartado del libro me impactó muchísimo, porque esta contribución legal es una cosa, no sé cómo decirlo, que no, es absolutamente inaudita. Es decir, el sistema desarrolla toda una serie de principios por los que el sistema de derecho internacional que nos hemos construido entre todos para que las relaciones internacionales tengan un poco de orden, va con todos los demás, pero no va con Israel. Y pone un ejemplo de una directiva del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, es decir, muy conectada con la investigación. Sharbit Baruch era esta persona que en una respuesta a un informe de la ONU sobre las violaciones de derechos en una ofensiva que se dio en Gaza en 2014, argumenta que la ONU no está capacitada para juzgar esta ofensiva, por eso que hablábamos del principio de proporcionalidad, en ningún caso, porque no puede evaluar la ventaja que obtiene Israel de la ofensiva y por tanto no puede evaluar el principio de proporcionalidad. Es decir, la ONU no puede entrar a lo que pasa en Israel. Estos estudios legales no vienen sino a legitimar un régimen de absoluta excepción y un Estado al que se le ha permitido todo, prácticamente todo, hasta el día de hoy, en que ya es todo lo que se está permitiendo, toda la violencia posible. Y bueno, termino ya para decir que sobre esta guerra sin normas, ¿no? Sobre esta violación de las propias normas de la guerra, es decir, yo creo que ya aquí no hace falta insistir en que esto no es una guerra y se han violado todas las normas que la guerra también tiene en el derecho internacional. Pues la revista independiente formada por israelíes y palestinos, 972 Magazine, ha investigado bastante sobre ese genocidio y tiene un artículo bastante extenso sobre esta guerra sin normas, en las que los propios soldados a los que se ha podido acceder reconocen: aquí no hay mando, aquí la única orden es disparar a todo el mundo, disparar. Y se dispara a familias, a niños, porque se han salido por una puerta que no era del hospital en el que estaban refugiados. Es decir, es una aberración que tardaremos, pues yo creo que años en entender toda su complejidad, ¿no? lo que está ocurriendo. ¿No? De que están comprometidos con la paz. Bien, hay que entender que la palabra, el significado de la paz tiene dos significados. Un significado para el colono y el otro para el colonizado, ¿no? Entonces, claro, para Israel, pues sí, la paz significa que puedan seguir colonizando Palestina, pueden seguir llevando a cabo un genocidio y que sobre todo, pues si los palestinos estén calladitos, sumisos y que no hagan nada sobre el respecto. Eso sería la paz para Palestina. Luego, si hablamos realmente del significado real de lo que es la paz, entenderíamos pues un Palestina libre del terreno al mar, un Palestina donde no hayan leyes de apartheid, no haya el muro de apartheid, checkpoints, no hayan demoliciones de las viviendas, de las casas, de hospitales, no haya un genocidio, bombardeos, no haya secuestros de los y las palestinas. Esos campos de concentración que hemos visto todos en las redes sociales, que se han filtrado vídeos, que no haya racismo, que no haya por ejemplo, también estas típicas leyes de apartheid de que pues una carretera para los colonos y otra carretera para el colonizado. Entonces hay que entender, ¿no? de qué tipo de paz estamos hablando. Y me pareció muy curioso, ¿no? mencionarlo. Después, también hay que entender que no existe tal como civil israelí. ¿Por qué? Porque se sabe que todos los colonos israelíes están obligados a formar parte del ejército de ocupación una vez que tengan 18 años.
Y además, todas las universidades ayudan y promueven esto de forma que hacen programas especiales para todos los alumnos una vez que empiezan su servicio militar de ocupación, para que puedan pues, convalidar pues, horas de trabajo ahí con sus estudios. Pueden tener pues, facilidades, ¿no? Para que puedan a la vez estudiar y a la vez pues, hacer y desempeñar sus trabajos de ocupación en los puestos de ocupación, ¿no? Entonces, pues, las universidades son cómplices de este genocidio y se ve claramente. Entonces es muy importante entender que mucha gente dice, ¿no? De que esto es un digamos, problema del actual gobierno de Netanyahu, pero no es así, sino es todo lo que es la maquinaria colonial y todo lo que hay detrás y lo que sostiene, y una de las cosas que lo sostiene, pues las universidades. Por eso mismo, el boicot no es simplemente una voluntad política, sino es un digamos, deber y cumplimiento de los derechos internacionales, y además hay que recalcar que Israel fue firmante de aquella famosa Convención de Ginebra, ¿no? Donde se recoge que todos aquellos países que no actúen con la línea de los derechos humanos, etc., pues todo el mundo tiene el deber y la obligación de aislarlo, del embargo de armas, del boicot, de todo tipo de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier persona, cualquier país que no se cumpla con estas cosas estaría en contra de la Convención de Ginebra. Y ya para hilarlo y terminar, se ha visto muchísimo también, ¿no? De cómo se criminaliza la resistencia, en este caso armada, y de nuevo pues nos gustaría recordar la Carta de las Naciones Unidas 3070, donde escribe claramente que cualquier pueblo bajo ocupación tiene el derecho de resistir a través de cualquier forma de resistencia, incluida la armada. Entonces, se ha visto mucho, ¿no? Últimamente, de que todos estos tipos de convenciones y derechos que están claramente fijadas, pues nadie lo respeta. Y hay que tener también muy claro que cualquier persona o cualquier país que diga que es pro-palestino y no actúe acorde con estas legislaciones, pues tiene una postura muy hipócrita. Pues pasando al último bloque que queríamos tratar, era para nosotras súper importante, que es cómo estas movilizaciones o en general nuestro trabajo cotidiano nos puede ayudar a la concienciación, ¿no? De nuestras compañeras. Especialmente pensábamos en los centros de trabajo, refiriéndonos a las universidades, los centros de investigación u otros centros de enseñanza, pero creo que es algo que podemos generalizar a cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Claro, muchas veces cuando estamos hablando de boicot académico y científico, hemos tenido que aguantar o escuchar opiniones típicas de, bueno, que la ciencia no tiene ideología, es que nosotros estamos por encima, o que hay que ser neutros. Yo además que trabajo en Suiza, lo de la neutralidad me lo dicen mucho. Y es como, bueno, no, o sea, la ciencia tiene ideología, la ideología está ahí, y lo que pasa es que bueno, pues que las universidades burguesas reproducen la ideología del sistema burgués. Y claro, como he dicho antes, estas movilizaciones en cierta medida son ilusionantes porque meten el debate público, lo meten en los centros de trabajo, llegan a la gente joven, porque si no,
nosotros hacíamos un poco el análisis de que ya si quería ver a una persona joven en una movilización era feminista, si no, bueno, una huelga estudiantil, por supuesto, ¿no? Y tenía también ese aspecto positivo y bueno, un poco todo en base a la idea de que ante un genocidio nada de neutralidades, si no lo estás en contra activamente eres cómplice, porque al fin y al cabo el Estado de Israel y el aparato sionista se sustenta en su legitimidad, y su legitimidad es que no haya un movimiento que lo critique. Yo le comentaba a las compañeras preparando este debate que estaba un poco desolada, porque recientemente había visto una publicación en LinkedIn, no sé si lo conocéis, una red social así para contar tu vida laboral, en la que una persona que de mi red, que es como yo, investigadora postdoctoral, puso un post sin ningún tipo de problema, en el que decía que estaba muy contenta de comunicar que acababa de empezar un puesto como investigadora postdoctoral en una universidad de Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y este post lo vi hace como 5 días, yo no podía dar crédito. Primero, en que ante lo que entendemos como salida de trabajadores de las universidades por todo lo que está pasando, alguien acepta ahí un puesto de trabajo y sobre todo que encima lo pone en redes sociales. Que what the fuck. O sea, es como que vivo en una distopía, la humanidad, ¿dónde está? ¿Qué se le ha pasado a esa persona por la cabeza? Y claro, eso le decía, y yo tengo que meter este debate en mi centro de trabajo, porque es que mañana o pasado me lo va a decir con el que comparto despacho, y en fin, es algo que me hizo querer tratar este tema para cerrar el debate y después, por supuesto, daros la palabra a vosotras, al público, antes de terminar, que tenemos tiempo. Así que a quien quiera le paso el micro. Gracias. Pues, qué decir, ampliando el foco sobre la universidad, yo me siento desolada también. Creo que la palabra desolación es bastante expresiva. Bueno, hay que recordar que, solo como contexto, que después del 8 de octubre se han aprobado 130 proyectos Horizon, que son los proyectos principales el marco principal de investigación europea, pero que también participan países fuera de la Unión Europea, con Israel. O sea, como si nada. Y bueno, pues en la universidad, efectivamente, hay en cierto modo instalado un clima de que la universidad no se debe meter en política. Lo cual en las ciencias naturales, en nuestras disciplinas, no sé si puede tener algún tipo de sentido, pero en las humanidades y en las ciencias sociales es absolutamente ridículo, para mí, doy mi opinión. Pero hay esa tendencia también, no es tan marcada, pero sí se denota un querer parecerse a la asepsia y a la neutralidad de las ciencias naturales. Porque somos técnicos, hacemos cosas técnicas y son neutrales, y son objetivas, y las hiciera que las hiciera iban a sacar los mismos resultados yéndonos a analizar la sociedad española o la que sea. Entonces, yo desde octubre de 2023, pues la verdad es que sí, vivo un poco en una distopía, la verdad. Esto ya es una opinión personal. Pienso, ¿pero qué más tiene que pasar? ¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué nos van a enseñar? Ya no sé a dónde va a llegar la carnicería, perdonad el término, para que reaccionemos. Y no podemos reaccionar desde la universidad que se supone que es la cuna del conocimiento, del avance, del progreso, del pensamiento, que nos pagan para pensar y para tal. Y no podemos reaccionar ante esto. Nos acusan eso, de politizar y bueno, yo vengo de la UNED y allí no se censuró el acto de Francesca Albanese, se intentó también, pero bueno, nos han acusado de bastantes cosas, de antisemitas, se nos ha ridiculizado también, lo tengo que decir, algún colectivo,
Bueno, y sobre todo hay una actitud muy imperante de ponerse de perfil, ¿no? De investigadores e investigadoras que se dedican a las ciencias sociales, porque yo vengo de una facultad de políticas y sociología, que para mí gráficamente sería cuando me metas con el genocidio, yo aquí no quiero saber nada. Creo que no sé si puede ser miedo a pronunciarse, tenemos miedo a perder el trabajo, miedo a no progresar, miedo a no gustar a todo el mundo, miedo a no gustar a nuestros decanos, a los poderes fácticos. Es que la sociedad en general se ha derechizado y nos hemos derechizado todos y nos hemos vuelto más conservadores, más miedosos a decir nada, más miedosos a hablar. Entonces, yo he visto las dos reacciones. Bueno, he visto la reacción de apoyo, pero básicamente de la gente que ya estamos dentro de la red. He visto las reacciones beligerantes que nos han ridiculizado, que nos han criticado, y he visto muchas reacciones que personalmente son las que me asombran más, de tibieza, ¿no? Bueno, pero vamos a pasar a otro tema, ¿no? Mejor. Nos han dicho, a mí me han dicho por querer que en mayo, que me daba vergüenza ya buscar apoyos en mayo, ¿no? Después de lo que ha pasado, me han dicho que si queríamos señalar a la gente, queríamos hacer listas. Algo tan demagogo como eso. Primero, una lista de firmas para apoyar cualquier causa es una lista de firmas, no es una lista negra, es una lista de firmas. Nos han dicho que nos preocupemos de cosas más interesantes, como que nuestras universidades se posicionen mejor en los rankings. Porque es verdad que la UNED muy bien posicionada no está. Yo no estoy contribuyendo mucho a que se posicione. Entonces, bueno, este tema sería larguísimo. Yo soy muy crítica con la universidad, muy crítica. Yo veo una universidad, por supuesto, que hay grupos y hay gente que son mentes pensantes y valientes y que brillan también entre la masa, pero yo veo una universidad bastante acrítica, bastante inmovilizada, y claro, en esto influye, y lo digo sin querer molestar a nadie que a lo mejor trabaje en la universidad, por supuesto, porque es el sistema el que nos hace así, y yo también participo de ese sistema. Es un sistema en el que se ha premiado que se publique mucho, quien conozca un poco la universidad lo sabe. Entonces se ha premiado que publiques investigaciones que en muchos casos evidentemente se quedan en cajones porque la sociedad no puede asimilar tanta publicación, porque si son excesivamente técnicas no van a salir a la sociedad, y porque en muchos casos bueno, pues en realidad es investigación insustancial que viene a simplemente mejorar nuestros currículums. En la universidad se habla muchísimo de la progresión del currículum, de la NECA, de las acreditaciones, y da pena que el diálogo de la universidad gire en torno a eso. Tendríamos que estar mirando a la sociedad y no mirando a nuestros currículum y a nuestra promoción. Pero claro, hay 20.000 posiciones jerárquicas en la universidad y tienes que ir ascendiendo, y prácticamente es un sistema, no de consultora, pero no está muy lejos, claro. Hay tantas posiciones que estás en 1 o 2 años, y en la siguiente 1 año, y ahora una Marie Curie, y ahora una no sé cuántos. Entonces, el diálogo de la universidad muchísimas veces y el debate gira en torno a lo que tenemos que hacer para progresar. Yo soy un poco mal pensada, que bueno, ahora se diría conspiranoica, pero pienso que simplemente se nos valora por publicar, porque es una forma sencilla de valorarnos, porque esto lo tienes que contar publicaciones. No es tan fácil evaluar si eres buen docente, y no es tan fácil evaluar si tus investigaciones tienen algún tipo de impacto en la sociedad. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues desde luego quienes trabajamos en la universidad, pues humildemente lo que podamos, tratar de hacer una investigación y una docencia consciente, digamos, reflexiva, que reflexione sobre el impacto que tenemos sobre la sociedad, que no hable, por ejemplo, en sociología o en ciencia política, si hablamos de lo que ya sabemos, si hablamos de cosas de sentido común, de lo obvio, tampoco aportamos tanto, y eso hay que pensarlo. Y con esa voluntad yo creo que poco a poco el sistema de evaluación del profesorado irá cambiando.
Y nada más, yo también reivindico desde aquí la figura de la profesora y el profesor universitario, que se ha sustituido un poco por la de investigador e investigadora, que está muy bien, pero que no se nos olvide que también pues, estamos ayudando a formarse a los futuros universitarias y universitarios. Bueno, no sé ni muy bien por dónde empezar. Creo que el principal problema es el miedo de perder los privilegios, ¿no? Y es un problema porque hay que entender que estar en el lado correcto de la historia, pues, llevar a cabo esta lucha de liberación pues, tiene su coste. Y por supuesto no es como nos han pintado, así como muy romantizado, sobre todo las teorías decoloniales, sino esto lleva pues, sacrificios y es muy duro. Yo misma me acuerdo de haber tenido problemas con mi TFM, que además justamente se publicó como más o menos al 7 de octubre por esas fechas y como no, pues justo hablé de Palestina y no les gustó mucho a los profesores, ¿no? Entonces tuve muchos problemas, eso es un ejemplo. Y luego también otro problema es que se nos señaliza muchísimo a todos los que decidimos y trabajamos, ¿no?, por esa liberación. A los estudiantes y las estudiantes lo que he visto sobre todo es que les infantiliza muchísimo, como que no tienen poder, ¿no?, de que no pueden hacerlo, y ese es el discurso que quieren trasladar y convencer a los estudiantes. He visto también, por ejemplo, en las negociaciones, ¿no?, de cómo han tratado a todas las personas que han ido a negociar y de verdad que fue, pues eso, infantilizar muchísimo. Yo pienso que hay que entender muy bien en qué momento de la historia estamos, todas las cosas que están pasando, la gravedad de la situación. Ya hemos visto que lo que pasa en Palestina es algo que afecta mundialmente a todo el mundo. Ya hemos visto cómo se ha extendido al Líbano y es algo que a todo el mundo le corresponde, ¿no? Y creo que hay que entender que esta liberación, por muy duro que sea, no va a pasar en un día a otro. Cuando se quiere conseguir algo tan grande y tan, digamos, complicado más o menos, lleva tiempo y para eso hay que entender que hay que ser muy consistentes, hay que ser pacientes. Hay que entender que se nos va a señalizar, va a haber mucha represión, se nos va a ridiculizar muchísimo, simplemente para que estemos en un estado psicológico también, para que nos cueste aún más. Luego también esta psicología de desgaste, ¿no? Como han dicho las otras compañeras, de esta desesperación de qué más tiene que pasar para que reaccione, ¿no?, la gente. Y creo que hay que entender que toda esta frustración y desesperación que sentimos, pues como transformarlo y traducirlo más bien en rabia. Y la rabia, la verdad, es que moviliza muy bien. Y seguir luchando y seguir educando a nuestros compañeros, a la gente del trabajo, seguir y al final, y de hecho ya lo estamos viendo, y eso es algo muy positivo. Por ejemplo, estuve en Londres y he visto que todavía están en ese nivel de decir a la sociedad: no os preocupéis, podéis hablar sobre Palestina porque no es antisemita. Y están todavía en ese nivel. Y yo veo que, por ejemplo, en España los discursos y nuestras luchas ya están en otro nivel. Aquí ya estamos debatiendo sobre temas pues, a nivel de, por ejemplo, la no criminalización de la resistencia. Ya no estamos en ese nivel que, por ejemplo, en Londres, ¿no? Obviamente son contextos políticos diferentes, pero esto se traduce que todo esto está pasando gracias a que la gente se estuvo movilizando, y si se sigue así y seguimos siendo consistentes, poco a poco se va a conseguir, pero no es un día a otro. Entonces, pues hay que entender que hay que seguir y en cuanto ya toda la población, toda la sociedad entiende la lógica y somos todas y todos
pues eso, reivindicando este discurso, al final va a ser toda la sociedad contra, por ejemplo, el gobierno, ¿no? O contra la lógica colonial. Y ahí ya pues, es otra historia, ¿no? Y creo que estamos poco a poco en ese camino. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que podemos dar paso al público, ¿no? Todavía tenemos tiempo, o sea que... Perfecto. Empiezo con... Yo veo muy bien las campañas de boicot a Israel y demás, pero creo que habría que centrarse en alguna historia también. Yo, fundamentalmente, una cosa que se hizo... ¿Te lo puedes hacer con esa ¿Qué es la palabra? Sí. Sí. Una cosa que se hizo al principio de la apartheid en Sudáfrica es echar a Sudáfrica de la ONU, por ejemplo. Si las universidades y los grupos que trabajan por Palestina no se podía intentar echar a Israel de la ONU, porque no cumple ninguna resolución entre las cosas y no pinta nada ahí. Otra cosa que creo que deberíamos insistir los grupos es en denunciar los muchos bulos que están diciendo sobre este tema. Por ejemplo, que Israel tiene derecho a defenderse, por ejemplo, que los palestinos son terroristas y no tienen derecho a defenderse, incluso con la lucha armada. Bueno, y una serie de historias, por ejemplo, el bulo ese que nos están diciendo ahora de que Alemania tiene muchos sentimientos encontrados de lo que hizo durante el tiempo de Hitler. Resulta que es un país que vende el 30% de armamento a nivel mundial a Israel. Ese es el sentimiento que tiene, que si lo deja de vender se le acaba el negocio. Y otra serie de historias. Si queréis, hacemos ronda y después contestamos. ¿Quién me ha pedido palabra? ¿Se puede? Iba a hablar yo. Perdón. Pues nada, enhorabuena y gracias por traer el tema a la fiesta. Yo estoy grabando el acto para publicarlo en la web de la RESCOP, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, y no conocía casi la Red Universitaria por Palestina, y te iba a preguntar si hay una relación o si la podríamos empezar a tener entre la RESCOP y la Red Universitaria, porque yo creo que lo que hay que hacer es que hay que seguir difundiendo, como bien decías, el tema de Palestina y que se siga hablando para que, como bien decía el compañero, la gente sepa lo que hay de verdad y desmitificar lo que los grandes poderes dicen, ¿no? Todavía en Radio Nacional de España hablan con gente y dicen eso que acabas de decir, ¿no? Que Israel tiene derecho a defenderse. Esas cosas hay que enseñárselas incluso a Pedro Sánchez, que cada vez que habla de Palestina miente, y hay que rebatir en algún sitio. No nos llegaremos tan lejos como ellos, pero hay que seguir difundiéndolo. Pues muchas gracias. Y enhorabuena, yo agradecer al PC el haber organizado este acto y a las ponentes, por supuesto, enhorabuena por vuestro trabajo. Yo quería hacer dos comentarios y una pregunta. El primero, me ha parecido importante lo que ha comentado Laila, de la importancia de no utilizar la causa palestina en nuestras cuitas internas, ¿no? O para la política estatal. Yo, por ejemplo, creo que en las últimas elecciones europeas hubo situaciones un poco feas, ¿no? Como por ejemplo en Getafe o en Málaga, hubo grupos de estudiantes que fueron a boicotear actos de Sumar, donde estaba Manu Pineda, que ha conducido ambulancias en Gaza. Bueno, pues igual, yo qué sé, ¿no? Son cosas que se pueden evitar por parte de las organizaciones y por parte de los movimientos. Luego, respecto a lo que comentaba Irina sobre que la universidad se vende como un espacio aséptico donde tienes que hablar de tu disciplina, yo una manera que he encontrado de sortear ese obstáculo es utilizar la disciplina en la que tú eres experto o experta, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, he estado trabajando en la Escuela de Ingeniería Forestal y decidí dedicar un fin de semana a investigar cuál ha sido la política forestal del Estado de Israel. Entonces descubrí cosas interesantísimas y descubrí que básicamente se ha utilizado la política de reforestación para la ocupación. O sea, se han creado espacios, parques nacionales en lugares de aldeas palestinas arrasadas totalmente. Gaza está rodeada por bosques que no se utilizan para nada, o sea, no se saca madera, no tienen un fin de conservación, nada, simplemente es rodear ese territorio y decir aquí está el Estado de Israel, ¿no? Y entonces yo creo que es muy interesante porque puedes, por
por ejemplo, en redes sociales, empezar a hablar de estos temas desde una parte, no, yo soy experto, yo voy a hablar de política forestal en el conflicto palestino-israelí o israelí-palestino. Y empezar ahí para enganchar a un montón de gente que igual le interesa, pues, qué sé, las cuestiones de política forestal, y al final, hostias, acaban diciendo que hijos de puta los israelíes, ¿no? Como han utilizado esto para... Entonces yo creo que también eso se puede usar en diferentes disciplinas, ¿no? O sea, empezamos con una visión neutral, un poco tramposa, y empezamos mostrando los hechos y poniendo los puntos sobre las sillas. Y luego quería preguntaros, claro, yo trabajé en Alemania 4 años y allí se veía muy claramente el lobby sionista donde estaba, ¿no? Y que, cómo funcionaba, por así decirlo, ¿no? Y que en España yo por lo menos lo que estoy investigando está un poco más difuminado, ¿no? Y sí que quería preguntaros, esto seguro que lo sabéis, cómo funciona el lobby sionista y lo académico en España, en qué sectores está, en qué universidades está más presente o centros de investigación y cómo podemos combatirlo. Y nada, agradeceros de nuevo que estéis aquí. Aquí, Marco. Si queréis respondemos. No, espera, respondemos no y después hacemos otra ronda. Yo creo que sí. Estamos lo mismo. ¿Quién quiere empezar? Vale, muchas gracias por las preguntas, han sido súper interesantes. Vale, la primera, has mencionado el derecho a la defensa. El derecho de la defensa se puede aplicar cuando has sido atacado en tu propia tierra. Bien, en el caso de Israel pues no aplica, porque Israel es un estado colonial, está ocupando Palestina, por lo tanto no ha sido atacado en su propia tierra. También esta visión que también has mencionado, ¿no? Del terrorista palestino, ¿no? Ese imaginario de analfabeta barbudo extremista, ¿no? Todos esos adjetivos y cualidades a los que ponen los palestinos viene básicamente desde una lógica colonial y desde la visión orientalista, que ha sido fundamental para todos estos discursos coloniales, ¿no? Y deshumanizar a los palestinos y sobre todo negarles su agencia y todas las posibilidades de luchar contra este colonialismo, ¿no? Porque digamos, se ve muy como que intentan enfocar de que el palestino bueno es el que calla, es sumiso y no se opone, o que dicen, por ejemplo, muchas veces de que tiene que ser a través de una lucha pacífica. Ya se ha visto luchas pacíficas, si no me equivoco, creo que fue en 2015, no estoy segura, en las marchas de retorno que empezaron justo en la época de la Nakba y de la conmemoración de la Nakba, y se ha visto, por ejemplo, en Gaza, cómo han hecho una masiva manifestación y marcha pacífica 100% contra el colonialismo, y lo que ha sucedido es que han asesinado a centenares y a centenares de palestinos. Entonces se ha visto que ¿cómo pueden esperar que contra el agresor, teniendo en cuenta todo este contexto de violencia, utilicemos una vía pacífica? Es que no se puede simplemente una vía pacífica. También es súper importante recalcar que se necesitan todos los tipos de resistencia, tanto, por ejemplo, artística, tanto, por ejemplo, no sé, hay millones de tipos de resistencias, pero tiene que incluirse también la armada, y eso es fundamental. No puede haber una liberación si no tenemos en cuenta todos los tipos de resistencia. Vale, por otro lado, el compañero también que ha dicho, por ejemplo, el mencionar la política de deforestación. Me parece también súper importante porque justo antes de empezar decía que es muy importante entender que para llegar pues, a esta victoria de decolonización hay que entender, o sea, hay que ver como todos los espacios y decolonizarlo. Y por ejemplo, el que tú has mencionado ahora también es, o sea, la colonización es que abarca todos los espacios, y esta, la que has mencionado, también lo abarca. Entonces, creo que tenemos que entender cuál es nuestro contexto o en qué trabajamos, porque eso nos da muy bien, y llevar ese terreno pues, para concienciar y pues eso, decolonizar ese espacio también.
Luego también quería mencionar, siempre han Israel siempre como ha vendido de que Palestina ha sido como ese desierto que no hay nada y que ellos han creado, pues digamos como una, ¿cómo decirlo? Exactamente, como tierra fértil de todo eso, y es que es mentira. O sea, hemos visto cómo queman pues eso, aldeas, cómo queman los olivos, todo, destrozan. Entonces, creo que también es súper importante destacar, ¿no?, de que si necesitas quemar toda una tierra, dudo que sea tu tierra, ¿no? Pues eso, es la política colonial. Gracias. Bueno, yo voy a ser breve porque hay más palabras. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él sobre no politizar la causa palestina. Efectivamente, ¿qué se puede decir? Yo, en mi experiencia en la red universitaria, pues he visto mucha amplitud de miras y nada de politización, o sea, una voluntad verdadera de manifestarnos frente a una injusticia sin parangón, ¿no? Una opresión sin parangón. Y también estoy muy de acuerdo en lo de, bueno, pues contribuir con tu disciplina, porque se puede hacer, claro, a la causa. Hago algún comentario sobre las otras cosas que se han dicho que también son muy interesantes. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer, como echar a Israel de la ONU, y a nosotros en la red a veces sentimos que no nos da el tiempo y la vida para todo lo que se podría hacer. Hemos mandado cartas a ámbitos en los que tampoco por ejemplo, en competiciones deportivas en las que ha participado Israel, que no tenían tanto que ver con la universidad, pero bueno, hemos dicho, bueno, tenemos 10 minutos, vamos a pensar si merece la pena. Yo creo que es una labor colectiva desde diferentes ámbitos de, al final, como ha dicho algunas personas, convertir a Israel en un paria, en el paria mundial, que es lo que él solito se está convirtiendo. Y en ese camino pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? De señalarle su propia locura. Con la RESCOP tenemos relación porque algunos miembros de la Red por Palestina llevan años en la RESCOP y que yo sepa ha habido reuniones conjuntas de algunos miembros y yo creo que pues irá más la colaboración. Y también quisiera recomendar que recientemente hemos publicado en la red, que está disponible, si ponéis Red Universitaria por Palestina, pues es el primer enlace que os aparece, un argumentario que llamamos En Defensa de Palestina, precisamente para aglutinar todo ese trabajo que hemos hecho de desmontar todos los bulos que nos han venido, los ataques, las acusaciones tan espurias, tan demagógicas, que pues lo hemos recogido en ese argumentario para desmontar los bulos del sionismo. Y yo no conozco bien el lobby sionista en España, pero lo que sí conozco es que cómo se ha manifestado es a través de denuncias de una... Y que hayan por experiencia, ustedes joven también, que está en Alemania, y que hagáis una labor que veo que es difícil, pero que es muy valiosa. Especialmente quiero reivindicar una de las cosas que dijiste tú, la del centro, de que el profesor hay que poner en las universidades solo la investigación, es sobre todo la transmisión del conocimiento a los demás. En la figura de los profesores, no solo catedráticos, sino ayudantes, todo el grupo profesional, eso es importantísimo. Pero mi intervención es que no podemos dejar el tema como un tema de erudición o un tema desde la universidad o para la universidad, ni mucho menos, sino que lo principal es llegar a los pueblos y a la gran masa obrera y democrática española. Y eso es el problema que tenemos nosotros. Entonces, tenemos que partir de una cuestión, que tenemos que explicar a la gente que el tema del Estado de Israel y de Palestina y de los judíos, todo este tema, es un tema que los responsables somos los europeos. Justamente somos los europeos, porque ya empezaron sobre los judíos, que si tal, el racismo ya viene de muy antiguo, vamos a decir desde 1900, quizás de antes. Y entonces, toda la responsabilidad es nuestra. Y es cuando además estaba el colonialismo inglés,
allí, y luego la lucha contra toda esa consecuencia, somos los responsables, los europeos. Es un tema que no porque haya los muertos en el terremoto, es que hemos creado un problema, lo hemos creado realmente. El paroxismo contra los judíos llegó en Alemania, pero venía en Alemania, fue el principal sitio. Pero no olvidemos, ya que estamos aquí en el Partido Comunista, que Karl Marx era judío y no hacía ningún problema de religión, ni de raza, ni de nada. Un internacionalismo que tiene que estar por encima, o sea, una humanidad. Y además, no limitarnos tampoco exclusivamente al ámbito occidental, entendiendo por occidente justamente lo que es Europa y Norteamérica, ¿verdad? No. El mundo es muy grande y es de todos. Por favor, hay que explicar que somos los responsables de este problema, porque se empezó a decir, venga, los judíos para allá, venga, que se vayan, que hay que crear un Estado, y lo crearon. Pero al mismo tiempo, ya que se ha creado ese Estado, no podemos estar ahora tampoco en la idea de que ya se puede resolver el problema absolutamente negando ya a un Estado judío o israelita, como lo queremos llamar, que no sea sionista, que no sea racista o que no quiera estar ocupando todo. Pero la solución de los dos estados que se llegó ya hace un montón de años, inclusive encabezada por Yasser Arafat, que costó mucho, no hay otra solución. No hay otra solución. Lo que hay que impedir, lo que hay que hacer saber es, en primer lugar, que hemos sido responsables, que no podemos apoyar a los israelitas en sus crímenes, a los sionistas, porque hay que distinguir, que pasa claro, los sionistas envenenan, o van a intentar envenenar a la mayoría de los israelitas, del pueblo de Israel, igual que los nazis envenenaron a la mayoría de los alemanes, porque el nazismo se hizo mayoritario en Alemania y en Austria, mayoritario, y entonces esa responsabilidad es la que, por eso nos tenemos que preocupar por este tema, porque es un tema que hemos creado, somos responsables los europeos en primer lugar, y que la solución tiene que ser una solución de paz entre todas las partes. Muchas gracias, compañero. Te corto ya porque tenemos que ir terminando. Si alguna de las ponentes quiere intervenir, y así también cerramos. Has mencionado justo que no es una cuestión de religión y efectivamente es súper importante recalcarlo. Siempre se ha intentado vender, ¿no?, que eso es un conflicto entre judíos, entre musulmanes, y no es así. Es una cuestión política, estamos hablando de colonialismo, y además hay que recalcar que en Palestina, antes de la creación del Estado israelí, han estado palestinos cristianos, palestinos musulmanes y palestinos judíos. Por lo tanto, no ha habido ningún problema de religión. El problema ha venido cuando una ideología política, que es el sionismo, secuestra una religión, que es el judío, y instrumentaliza la religión judía para llevar a cabo un colonialismo. Entonces ahí ya empieza el problema. Por lo tanto, es muy fácil vender lo que es un conflicto religioso, porque así pues, es difícil ponerle fin, porque no es el problema. Por lo tanto, si no es el problema, no podemos solucionarlo, porque no aplica las soluciones al conflicto real, que es el colonialismo. Vale, por otro lado, si no te he entendido mal, has mencionado que la solución de dos estados es la que funcionaría. Debo decir que desafortunadamente no funciona la solución de dos estados. Lo hemos visto más de 76 años de que los estados no funcionan. Lo que ha pasado es, incluso si vemos desde esas gafas de dos estados, el Estado colonial israelí lo ha violado. Es decir, cada año, cada mes hay más colonización de lo que es los guetos de Cisjordania en todo Palestina, y al final lo que ha quedado pues como un queso, que son como pequeños huecos,
y que son un montón de asentamientos en toda Palestina. Entonces, además, cada asentamiento lleva con ello un checkpoint, también lleva un muro de apartheid y al final, para que tú llegues al otro pueblo que está a 20 minutos, tardas 3 horas. Y alguna muerte que otra. Exactamente, si es que llegas, ¿no? Entonces, la solución de 2 estados no es viable. Segundo, ¿cómo se puede esperar que convivas con tu agresor, con tu colonizador? Es que es imposible. Después, también es súper importante que si se ve como desde la solución de 2 estados, yo como Palestina, que mi familia es de las tierras del 48, lo que son ahora, lo que se denomina Israel, la Palestina ocupada, yo no voy a poder volver a mi casa. Mi familia no va a poder volver a casa. Entonces, ¿cómo podemos decir que entonces 2 estados y me vas a negar a mí que vuelva con mi familia al pueblo, a nuestra casa, que ahora mismo viven unos colonos? Es que es insostenible. Después, solo hemos visto que el colono no quiere convivir, sino que quiere el colono es expandirse y hacer pues, un exterminio de toda la población indígena para poder ocupar totalmente el país y que se queden ellos con Palestina. Lo hemos visto a través del muro de apartheid, los checkpoints, los secuestros, violaciones sexuales, hemos visto pues, todo lo que está pasando de genocidio en Palestina. O sea, es que es inviable. Y ya por terminar, también se habla mucho, ¿no?, de que en Israel, digamos que hay un movimiento izquierda, que es mentira. Es decir, el movimiento izquierda blanquea el colonialismo. Simplemente el movimiento mal llamado izquierda sirve para seguir sosteniendo sus privilegios y para maquillar el Estado colonial para que no se desmantele y que ellos puedan seguir viviendo en territorios y en casas de los y las palestinas o en casas que han construido bajo literalmente cementerios de los palestinos, ¿no? O los escombros de las casas palestinas. Entonces hay que entender muy bien que es imposible la paz si no hay descolonización. Sin embargo, cualquier persona es bienvenida a vivir en Palestina si entiende que vivir en Palestina significa bajo los mismos derechos, una Palestina libre desde el río al mar, que se llame Palestina, y que sin ningún tipo de derechos de apartheid, de derechos de racismo. Y si a pesar de todo esto, lo que he dicho, el colono está dispuesto a vivir con nosotros, pues que bienvenido sea. Pero la verdad es que después de todos estos años se ha demostrado lo contrario. Y yo dudo mucho que de repente mañana el colono se levante y que me diga pues mira, te voy a ver igual que veo a mis compañeros colonos. Es que no va a cambiar, porque va a cambiar después de todos los años que hemos visto. No va a cambiar. Entonces no es solución los 2 estados. Y también recalcar que cualquier persona israelí que diga que es antisionista lo demuestra cuando deje de ser un colono en Palestina y se vaya a vivir al país que realmente procede, porque todos los israelíes tienen, si no 2, 3 pasaportes y pueden perfectamente volver al país donde pues, sus padres o abuelos son. Entonces realmente el israelí que es de verdad antisionista, anticolonial, es el que renuncia a todos los derechos que ha ganado gracias a la represión y todas las políticas coloniales que llevan contra los palestinos, y si renuncia a todo esto, pues sí, entonces será anticolonial, no será un colono y antisionista. Pero bueno, hemos visto que esto no se está dando mucho. Solo dar las gracias, muchas gracias a las 2 ponentes y a todos por participar. Tenemos que cortar, la compañera de sonido tiene que recoger y tiene que empezar el meeting. Así que nada, gracias y bueno, que aquí estamos.